presentación. ¿Estamos ya con las imágenes? No las alcanzamos a ver. Bueno, creo que vamos arrancando mientras tanto. Hemos invitado a esta conferencia, a esta videoconferencia, porque el sector forestal madera muebles, como lo podemos ver en contados segundos, ya está en un 85% más o menos fuera, trabajando. Aquí está ya, damos las gracias. No es una presentación de contenido, simplemente estamos reiterando la bienvenida a la autora Fanny. ¿Y cómo estamos? Siguiente, si me van a ayudar. ¿Cómo está la cadena forestal madera muebles hoy? Entonces, siguiente, gracias. En siguientes, porque tiene animaciones, entonces si me ayudan con las animaciones, gracias. No, disculpa, te escucho muy entrecortado. No es que más o menos qué porcentaje está trabajando, qué porcentaje está elaborando. Un poco más del 85% de la cadena. Buenas tardes, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que no se escucha bien, o sea, no le entendemos muy bien. Buenas tardes, es que no se escucha bien, entrecortado. Alejandra, creo que tienes apagado el micrófono también. Sí, estaba esperando que pusieran las dos diapositivas para reiterar, a ver si nos funciona el sonido mucho mejor, pero me temo, ¿ustedes me escuchan bien? Nosotros ya hemos hecho pruebas de sonido, puede ser una señal individual en algunos casos. Si me ayudan con las dos diapositivas, se los voy a agradecer para agilizar el proceso. Ahora sí. ¿Escuchan mejor? Sí, Alejandra, sí se te escucha. Dígame si esta es la presentación. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que escuchan mejor, ya ha mejorado la calidad del sonido. Si todos cerramos los micrófonos, de pronto nos ayuda un poquito. Sí, se escucha mejor. Ok. Nos muestran, exacto, es diapositivas 4 y 5, si nos pudieran ayudar. Muchas gracias. Exactamente. Entonces, si podemos ver la diapositiva número 4, estas son la primera parte, con base en el decreto 636 del 6 de mayo, de la cadena forestal madera muebles que está funcionando. Para quienes no lo recuerdan bien, nosotros consideramos también en el Pacto por la Madera Legal la cadena forestal madera muebles desde el bosque natural y el bosque cultivado como primeros eslabones paralelos en la medida en que aportan la materia prima. En ese orden de ideas, el bosque cultivado, por razones de su gestión y de la pertenencia al sector agropecuario, estuvo abierto siempre. Entonces, es la excepción número 11 en el artículo 3 del decreto 636, ha estado abierto desde el primer decreto, y los demás se han ido poniendo en operación. Entonces, la cadena de siembra, los viveros, la cosecha misma, la producción de estivas, empaques, embalajes, la importación y exportación de madera de bosque cultivado ha estado abierta allí, también la exportación de madera de bosque natural, por supuesto,
la producción de semillas, insumos, reitero, viveros, toda la parte de la gestión de la cadena forestal ha estado abierta desde el comienzo. Nosotros estamos presentes también en obras de infraestructura de transporte y obra pública, desde luego como suministros. También estamos en la ejecución de construcción. Allí estamos desde la parte de estructura para la construcción hasta el suministro de materiales e insumos de la construcción como carpintería arquitectónica, como tableros para estructuras, escaleras, toda una suerte de elementos que son necesarios para la construcción. La construcción sí fue abierta hace muy poco tiempo y hay personas a las que hasta ahora se les está dando, según las distintas alcaldías, el permiso para estar allí presentes. La construcción de infraestructura de salud, también hay algunos ejemplos de clínicas que se están construyendo incluso hace más de un año, en el cual la carpintería arquitectónica juega un papel fundamental y estamos allí. Si me ayudan con la siguiente, para enumerar el resto de elementos de la cadena, lo agradecería. Estamos ya en esta siguiente transformación de madera, lo mismo que estábamos hace un momento en la construcción. En materiales de construcción, por supuesto, somos parte de todo el escenario. Esa excepción 22 es reciente, no viene desde el comienzo del aislamiento preventivo. Algunas de nuestras empresas le prestan servicios y le venden insumos para la cadena de hidrocarburos, para la cadena de combustibles, de biocombustibles. Y las más recientes son las que están en los numerales 37, 38 y 40 del decreto 636. Concretamente el caso de transformación de madera, donde quisiera hacer repetir una invitación que seguramente verán en nuestro boletín del día de hoy. Transformación de la madera es una actividad del CIU, ustedes saben, el código CIU es una actividad económica, lo manejan las Naciones Unidas. La Secretaría Económica y Estadística de las Naciones Unidas. Y, perdón, voy a hacer un parroquial. María Camila, Leslie de Inversiones Pameca no se puede conectar y me está escribiendo y yo no puedo interrumpir. La cadena de producción, en ese sentido, debe obligatoriamente registrarse ante las alcaldías. Eso lo dispusieron las normas recientes, el decreto 636 y las normas posteriores, y las alcaldías o las secretarías que la alcaldía designe le entregarán esa lista al Ministerio de Comercio cada jueves. Es decir, si ustedes son transformación de madera con excepción de muebles, que así se llama la actividad, se llama transformación de madera sin muebles o excepto muebles. Si están allí y son estilos, empaques y embalajes que están desde el comienzo trabajando, desde el comienzo del aislamiento, deben, aunque estén desde el comienzo, inscribirse ante las secretarías que cada alcaldía designe. Deben hacerlo, es obligatorio cumplimiento. Deben registrarse, aunque hayan estado trabajando desde el primer día de las excepciones en este aislamiento obligatorio. En el mismo sentido, ya está abierta la fabricación de muebles, que no la venta de tal, y el comercio al por mayor de muebles y enseres, así como el comercio directo, ese sí al por menor, de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, y por ejemplo, no está allí inscrita, pero la venta de pinturas, como algunos de nuestros afiliados, al por menor también está abierta. Eso es como para que todos tengan idea de la cadena. Eso nos pone en que la cadena formal, porque hay dos segmentos, un segmento muy formal y un segmento informal. Eso nos pone en que la cadena formal está, como le decíamos a la doctora Fanny al comienzo, en un 85% empezando su actividad. Abiertos desde el comienzo unos cuantos, pero apenas, digamos, empezando su actividad en estos días, una vez las alcaldías les den los permisos y les den las autorizaciones y les hagan las visitas correspondientes.
¿Qué falta allí que no pertenece a los gremios, a los afiliados al gremio? El comercio directo de muebles y enseres en pequeña escala. Salvo 2 o 3 de nuestros empresarios afiliados, los demás comercializan sus muebles y enseres de madera a través de otros canales. Incluso quienes tienen venta directa también usan plataforma web desde hace años para venderlos. Ese era como el inicio para decir esto es lo que está abierto. Y como hay 2 mercados y como hay 2 segmentos, uno de empresas formales, no necesariamente pequeño, es sinónimo de informal. Y otro un poco menos formal, por eso queríamos hacer esta aclaración y por eso la invitación al Ministerio de Salud y a las demás entidades que hoy nos acompañan. Gracias y doctora Fanny, somos todos suyos. Doctora Fanny Grajales. Doctora Fanny. Buenas tardes. Es que yo escucho muy mal, o sea, no escuché nada de lo que dijiste. Estoy conectándome por mí para saber si puedo escuchar mejor. Sé que quieres que haga la intervención, pero no sé de tu introducción qué tanto les dijiste. Quiero saber si a mí me están escuchando bien. Doctora Fanny, solamente le dimos cuáles segmentos de la cadena están abiertos, las 8 excepciones del artículo 3º del decreto. No me estoy escuchando. Si quieres, me escribes por el chat, estoy abriendo mi. Y si me escriben por el chat para saber cuál es la pregunta que me estás haciendo. Y quiero saber si a mí me escuchan bien. ¿Me escucharon? No se escucha. Les voy a, por favor, a pedir a todos que apaguen sus cámaras y sus micrófonos. Tal vez algunos de nosotros no tienen, hay algunos que no tienen buena señal y por eso no se está escuchando bien. Doctora Fanny, tiene la palabra. Muchas gracias. Ok, bueno, me disculpo porque no sé qué hablaron antes de darme la palabra. Pues nosotros fundamentalmente lo que hemos querido hacer es tener un protocolo guía y un protocolo general para que se tenga en cuenta algo de lo que escuchaba que estaban ustedes mencionando allí era lo relacionado con el protocolo que está establecido en el decreto 666. Les quiero hacer un barrido muy general y que tengan una trazabilidad del tiempo cronológico y de la normatividad que nos ha antecedido. Pues todos conocemos la directiva presidencial, el decreto que estableció el estado de emergencia y el que definió desde la Presidencia de la República las instrucciones especiales para atender el mantenimiento del orden público. Ya específicamente lo que ha establecido el Ministerio, pues hemos adoptado diferentes medidas para atender la prevención y específicamente quiero detallar 2 cosas. Uno, el decreto 539, que fue el que nos definió que debíamos establecer protocolos, y esos protocolos tendrían que ser definidos por el Ministerio para sectores de la economía, y una vez elaborados los protocolos por sectores de la economía, conjuntamente validados con los diferentes ministerios, dependiendo del sector al que pertenezcan, deberían estar establecidos
por las secretarías municipales o distritales o las entidades correspondientes para que hagan ese acompañamiento de verificación de cumplimiento de los mismos protocolos. Específicamente, bajando pues esta información de lo general a lo particular, en la resolución que adoptó el protocolo modelo para todos es la resolución 666, que habla puntualmente en el artículo 4, y esa es una de las inquietudes que con mayor frecuencia nos llegan a nosotros y nos están consultando, es este acompañamiento y verificación del cumplimiento que tiene compartidas las funciones a través de las secretarías de salud o las secretarías de la administración pública, de acuerdo con la organización administrativa que se tenga, y las funciones sanitarias que se comparten, en este caso con la salud, y cuando no hay ese cumplimiento o esa adopción de lo laboral, entonces interviene el ente territorial de trabajo. Esa es una combinación. Quienes aprueban los protocolos, yo no sé, y me disculpo nuevamente por no haber escuchado, no sé si ustedes ya tienen los protocolos aprobados o están en trámite ante las alcaldías correspondientes en sus municipios, pero la puerta de entrada en el ente territorial es la alcaldía. Ellos allí distribuyen o definen en dónde deben validar el sector de ustedes. Yo no sé, de pronto ustedes mismos me pueden decir si lo trabajan con las corporaciones autónomas o lo trabajan con las áreas de salud ambiental de las secretarías de salud. Bueno, no importa, pero la puerta de entrada sí es la alcaldía, y ya en la ejecución, en el acompañamiento y verificación, secretarías de salud con los entes territoriales de trabajo. Un poco más detallado que les pueda yo compartir de la parte puntual y específica es el decreto 636. Ese decreto 636 tiene unos puntos importantes que deben conocer, y es la aplicación del decreto y las que se presentan en algunas circunstancias y lo que se debe manejar. Yo tengo entendido que ustedes son un sector que han estado trabajando permanentemente y a pesar de ello, pues en la continuidad del trabajo, y si alcancé a escuchar que más o menos el 75% del sector está laborando, deben tener pues, las medidas, las condiciones puntuales para poder establecer qué hacen en caso de sospecha de alguno de sus trabajadores o alguna de las personas que tenga sintomatología o tenga un caso positivo. Hay algunos municipios que no tienen afectación. Hay dos grupos de municipios, los que tienen afectación y los que no tienen afectación. Los que tienen afectación, entonces hay grupos de excepción para poder desarrollar la actividad productiva y requieren hacer, teniendo en cuenta el artículo 4 del decreto 636, una ante el Ministerio del Interior para que les certifique que realmente ustedes son uno de los grupos que están en excepción. Si es necesario suspender alguna de las actividades dentro de su proceso o cadena productiva, pues asimismo tienen que hacerlo conocer. Quienes estén trabajando o estén desarrollando la actividad en un municipio sin afectación, igualmente a través del Ministerio del Interior hacen el levantamiento de la medida de aislamiento preventivo. El Ministerio del Interior, a su vez, nos pide a nosotros como Ministerio de Salud la certificación del municipio que está sin la afectación, y esa se define por 0 casos presentes del COVID-19. Lo más importante aquí es tener presente que el acompañamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
es el que les va a permitir en asesoramiento con las administradoras de riesgos laborales seguir el paso a paso y el control de todas las medidas para el ingreso a la jornada de trabajo durante el tiempo de la misma, o sea, tener el seguimiento, los horarios, las dinámicas de pausas activas, del proceso de desinfección o de recambio de elementos de protección personal. Por lo que entiendo, el trabajo de ustedes está a campo abierto, o sea, dentro de, si estamos hablando en el punto específico de la explotación de los cultivos, dentro de la cadena de producción, pues hay el embalaje, el transporte, entonces en que cada uno de los procesos estén identificados, el paso a paso de lo que se tiene que realizar, las definiciones de los sitios de descanso, el aislamiento social, el lavado de manos, el cambio de los elementos de protección personal, colocación, uso, retiro, limpieza y desinfección son los puntos claves y fundamentales a tener en cuenta dentro de todo este proceso que se está dando. Si haya algunas inquietudes puntuales o hay algo que deseen, porque como no escuché, donde quieran puntualizar, donde tengan algunas inquietudes específicas para nosotros como Ministerio de Salud. Los escucho, adelante. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señora, claro y bien. Sí, señora. Ok, entonces no sé si hay algunos puntos específicos que quieran plantearnos como Ministerio de Salud. Sí, señora. Doctora Como Fanny, lo ¿nos escuché, escucha? entonces no sé qué particularidad quisieran que Doctora les Fanny, ¿nos pudiésemos escucha para puntualizar. hacerle una pregunta? ¿Nos escucha, por favor, para hacerle una pregunta? Doctora Fanny. Doctora Fanny, ¿nos escucha para hacerle una pregunta? Doctora Fanny. Doctora Fanny. No estoy escuchando. ¿Usted me escucha? Porque nuestra moderadora, la doctora Alejandra Ospiti de Fede Maderas, va a formularle algunas preguntas y lo mismo la delegada del Ministerio de Ambiente, pero quisiéramos saber si escucha, nos escucha para poderle hacer las preguntas. Doctora Fanny, parece que la conexión de la doctora Fanny es bastante irregular porque yo estoy viendo que ya tiene su micrófono abierto, pero no la escuchamos. ¿Me pueden escribir por el chat la pregunta? Si ustedes me escuchan bien, me pueden escribir. No me pude conectar tampoco. Me escriben por el chat la pregunta y si me escuchan bien, con mucho gusto les puedo orientar la respuesta. Sí, buenas tardes. Nosotros escuchamos bien aquí en la Hacienda Pantial, Puerto López Beta. Aló.
Yo creo que intentemos por el chat y la ingeniera Luz Estela nos ayuda a recoger las preguntas. Pareciera que el contacto de la señora subdirectora de gestión y protección de elementos de riesgo en el Ministerio de Salud parece que no tiene abierto el audio, ese parece ser la dificultad. Y no tenemos, como ustedes vieron en la invitación, era su jefe, el señor director, quien nos iba a acompañar. No tenemos, lamentablemente no tenemos un celular de ella y no podemos informarle. Ella no activa su audio y no le podemos informar del tema. Entonces, pediría a la ingeniera Luz Estela que por favor recoja las preguntas y a la ingeniera Naidu de FAO, que no son nuestros anfitriones. Estamos tratando de obtener el celular de la doctora Fanny sin éxito. Si a ustedes les parece, escuchemos la experiencia de Daniel Sanín, un empresario de la federación. En el entretanto, mientras resolvemos el tema técnico, Daniel, ¿estás con nosotros? ¿Estás con nosotros, Daniel? Daniel. Sí, señora, buenas tardes a todos. ¿Cómo se oye ahí? Por favor, activa tu cámara un segundo y cuéntanos, por favor, tu experiencia mientras resolvemos este tema técnico con la persona que muy amablemente nos está acompañando hoy desde el Ministerio de Salud. Claro que sí. ¿Cómo me oyen ahí? Bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno. Muy bien. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Yo quisiera empezar, y saludos también para todos los que estaban participando en el conversatorio. Yo quisiera, digamos, comenzar haciendo una reflexión y diciendo que esto es un proceso nuevo para todos y que en esa medida la información fluye muy rápido y el nivel con el que tenemos que estarnos actualizando es casi que diario. Hay que tener en cuenta que en muchas oportunidades y en muchos aspectos la implementación de los protocolos de bioseguridad seguramente nos implicarán incurrir en costos, pero es importante también que tengamos en cuenta lo costoso que podría llegar a ser incumplirlos y entender que el marco de todo el protocolo desarrollado por el Ministerio de Salud y que sale o que se refleja en la resolución 666, básicamente busca proteger a la gente y a las familias, y que si logramos proteger a la gente y a las familias, asimismo protegeremos el sector forestal. Básicamente es importante entender que en nuestro caso, digamos, como producimos estivas, es una de nuestras líneas de negocio. Nosotros tuvimos operación continua y desde el principio, digamos, que adaptamos unos protocolos internos, pero es importante resaltar que la resolución 666, pese a que debe ser adaptada, digamos, a cada sector, es bastante clara y realmente, como lo decía la doctora Fanny, muchas de las medidas a las que apunta son medidas de sentido común y que hemos venido escuchando en medios y en conversaciones gremiales y empresariales, básicamente distanciamiento social, lavado de manos y uso de tapabocas. O sea, el fomentar ese distanciamiento social y el continuo aseo de todos los elementos diarios del trabajo es básicamente el corazón de la resolución y claramente se deberá ir adaptando a cada sector, pero si lo analizan de fondo, la lógica es, digamos, simple. Una recomendación que yo haría en nuestro caso concreto es convocar y conformar dentro de la compañía un comité de crisis focalizado exclusivamente en el COVID-19. Como les digo, la información con respecto a la pandemia, a su evolución en el país y en el mundo, y a las medidas que va tomando el gobierno, tanto departamental como municipal y nacional, evolucionan todos los días. Entonces es importante que este comité de crisis esté permanentemente evaluando las medidas que deben ser tomadas y cómo deben ir cambiando y cómo deben ir siendo comunicadas
a la gente. Entendamos que los colaboradores y los terceros, e incluso los clientes, en muchas oportunidades pueden sentir temor porque es un tema nuevo y como vemos diariamente, la información que fluye en los medios es masiva. Ese comité de crisis debe reunirse con una frecuencia por lo menos semanal y obviamente cuando hayan hechos de mayor relevancia, convocar reuniones extraordinarias. Y como muy bien lo decía la doctora Alejandra también al principio de la charla, es fundamental que el apoyo se busque en la ARL. Digamos que la ARL tiene una responsabilidad importante en el manejo de la crisis, en todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Todos los lineamientos, digamos, y la elaboración del protocolo es responsabilidad de la empresa. Si tiene un departamento de salud y seguridad en el trabajo es ideal, pero si no, digamos, a nivel administrativo de gestión humana, se debe liderar esa labor, pero siempre de la mano de las ARL. En nuestro caso nos ha ido muy bien con la ARL y todos digamos, los lineamientos que la ARL pueda entregar en cuanto a higiene respiratoria, higiene de objetos, la forma en que los elementos de protección personal deben adaptarse, las mismas condicionantes que nos pone el aislamiento social, es importante contar siempre con esa guía y con el continuo feedback y comunicación con la ARL. Sobre esta base de la relación con la ARL y la importancia de ese comité de crisis y de tener unas responsabilidades claras asignadas dentro de la compañía, es muy importante tener dos canales de comunicación construidos y muy bien refinados constantemente. El primero es el canal de comunicación con las autoridades, y con autoridades me refiero, digamos, a todo nivel, pero en especial a las autoridades regionales de más impacto. Claramente en nuestro caso la comunicación constante con la Secretaría de Salud de las alcaldías ha sido fundamental, tanto para el sector, para el tema de la movilidad, de la identificación de las rutas de tránsito, para entender ellos mismos cómo perciben el riesgo en determinado municipio y para estar coordinados con las medidas que se toman a nivel gobierno y a nivel departamento. Pero un canal de comunicación que diría yo es igual o hasta más importante es el canal de comunicación permanente que se establezca con los mismos colaboradores de la empresa y con todos los relacionados, con clientes, con proveedores, con los terceros, con transportistas, etc. Esa comunicación permanente debe ser muy clara, debe ser muy sencilla y debe ser muy constante, porque como ya lo dije antes, la información fluye y cambia constantemente. Y en el caso particular de los colaboradores, es importante desarrollar mecanismos de capacitación permanente. O sea, esa cantidad de lineamientos que expide el Ministerio de Salud deben ser transmitidos a los colaboradores de forma muy sencilla y estar actualizándola permanentemente mediante el uso de carteleras, charlas virtuales, si es necesario hacer reuniones, seguir todos los lineamientos del Ministerio de Salud en cuanto a máximo 4 o 5 personas en un espacio cerrado, digamos, evitar hacerlo hasta la medida de lo posible. Los controles en el ingreso de la compañía deben ser clarísimos y deben ser para todos. Entonces, desarrollar mecanismos de transmisión de la información mediante capacitación sencilla es un instrumento, digamos, indispensable. Y hay que entender que el protocolo de seguridad que se desarrolle es un protocolo que debe cobijar responsabilidades a todo nivel, y a esto me refiero a responsabilidades tanto del empleador como del empleado y los terceros que tengan relación. O sea, el alcance no puede limitarse a los empleados o a los colaboradores, digamos, porque justamente en muchas ocasiones por donde más fácil puede entrar el virus es justamente de la mano de terceros. De pronto cuando estamos ubicados en sectores remotos o en municipios más pequeños, el mayor foco de contaminación puede terminar siendo un conductor o un vehículo más bien de carga que venga de una ciudad más grande donde el foco, digamos, sea mayor.
Dentro de esas responsabilidades que deben ser muy claras, cuáles son las del empleador y las del empleado, digamos en las del empleador está claramente la necesidad permanente de suministrar esos implementos de seguridad y de higiene respiratoria y también de higiene tanto de las personas como de los espacios físicos de trabajo, llámese oficina, llámese planta de producción, llámese almacén, etcétera. Pero es importante entender que estos implementos deben ser suministrados por la compañía y como les decía un poco al principio de la intervención, es importante entender que aunque supongan un costo adicional inicial, llegar a tener un nivel de contagio alto o que se llegue a relacionar en alguna medida la industria forestal y maderera con una contaminación podría ser mucho más costoso para una empresa en particular y para el sector en general. Entonces, tengamos muy presente que ese costo inicial en la compra de tapabocas o de las sustancias de desinfección o de rotar los turnos que de pronto nos hacen un poco más ineficientes los procesos, de convocar, digamos, turnos de cuadrillas más pequeñas, aunque pueda significar un costo inicial, es muy importante siempre tener presente lo costoso que sería no cumplirlos y llegar, digamos, a una tasa de contagio alta. Esto implica el rediseño de algunos puestos de trabajo, si es necesario, fomentar el teletrabajo. En esa comunicación que hablábamos antes, no solamente es importante la comunicación con las alcaldías, sino que la gente tenga a disposición las líneas de ayuda permanente, bien sea de la Secretaría de Salud, de los hospitales, también hay líneas, digamos, en el departamento de Caldas en particular, funciona, es una línea, digamos, relacionada con la salud mental que de a poco, digamos, empieza a afectar cada vez más a la población porque la incertidumbre, digamos, y el miedo existen. Pero también es muy importante hacer mucha claridad en que, así como el empleador tiene unas responsabilidades fundamentales, el empleado también lo tiene y básicamente se encaminan a que cumpla muy rigurosamente estas medidas que se imponen, tanto para la protección de la compañía, de su propio bienestar, pero sobre todo para la protección de su familia. Yo creo que es muy importante que los trabajadores hagan conciencia y hacerles conciencia de que cuidar su entorno es cuidar también a su familia y que ese esfuerzo que están haciendo por ir a trabajar y a garantizar su sustento en una época tan difícil como esta pandemia, digamos que busca que justamente ellos puedan conservar su trabajo, que la economía de la región en particular no se vea o minimizar ese golpe en la economía. Y de a la mano de ahí pues vienen sus responsabilidades concretas, los protocolos que deben servir en el servicio público, de transporte público, tratar de movilizarse o de minimizar el uso de ese transporte público, de portar los permisos adecuados, digamos, para también generar confianza en las autoridades y que se vea el sector como que es un garante del cumplimiento, digamos, de estas normas. Y finalmente, lo que les decía al principio, que para mí es lo más relevante, y es la responsabilidad de los terceros. Y extender, digamos, esa responsabilidad de los protocolos a los terceros, los transportistas, los que llegan a recoger o a cargar producto terminado, cuando traen materias primas, la misma madera rolliza, pinturas, etcétera, asignar los espacios para los conductores, si es posible que los transportadores de madera, si no es necesario, no se bajen de su vehículo, que cuando lo tengan que hacer tengan su lugar, digamos, destinado, que haya acceso a lo largo de las instalaciones de la compañía a esos puntos de limpieza y desinfección. En el caso particular de las actividades de campo en silvicultura o en cosecha, si no hay claramente la facilidad de un acceso a lavarse las manos, suministrar el gel desinfectante o el alcohol al 70% o las sustancias que están, digamos, claramente documentadas en la resolución 666 y adaptar, digamos, esas responsabilidades y trasladarlas a los terceros. Simplemente quisiera cerrar diciendo que
que es muy importante este espacio y que esté, digamos, enmarcado dentro del pacto intersectorial en este momento. Creo que es importante también hacer la claridad que como con el esfuerzo que hacemos diariamente de apostarle a la legalidad de la madera, de entender que todos queremos vender esa marca de madera legal en el país, este cumplimiento de los protocolos del COVID también hace parte de la legalidad, o sea, cumplirlos hace parte de la legalidad y como les decía al principio, puede que llegue a ser un poco más costoso, pero no cumplirlas nos puede salir mucho más caro, tanto como compañías individuales como sector. O sea, el hecho de llegar a tener, por ejemplo, el cierre de una planta sería pues muy difícil de afrontar en cada caso particular, pero sobre todo generaría un impacto negativo hacia el sector de mucha relevancia. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Desde FEDEMADERAS y en nombre de todos, muchas gracias. Qué bueno que ya nos escucha la doctora Fanny. Parece que había dificultades con su audio inicialmente. Para aclararle, doctora Fanny, sabemos que la delegaron 10 minutos antes de la reunión. Al contrario, lo único que creo que todos los que la estamos oyendo tenemos para ustedes una enorme gratitud por acompañarnos. Lo único que dije yo al comienzo se puede resumir en lo que usted entendió finalmente bien. Es Comunicaciones FEDEMADERAS me silenció, María Camila abre. Lo único que dijimos es que usted tiene frente a sí una cadena, la cadena forestal, madera, muebles y productos de madera, que tiene más o menos el 85% en este momento en operación. Eso es lo único que dijimos. No dijimos detalladamente, simplemente dijimos en detalle cuáles son los ítems. Pero de nuevo, doctora Fanny, muchas gracias. Sé que le han hecho preguntas. Si usted las quisiera, por favor, responder en voz alta, por ejemplo, la de los municipios. Hay otras sobre los contratistas y creo que la ingeniera Luz Estela de Minambiente también tiene algunas. Voy a cerrar de nuevo el micrófono de la transmisión nuestra de Meet, porque si no hay un eco y les voy a incomodar muchísimo y me quedo solamente con la transmisión de Microsoft Teams. Ok, listo. Entonces, les voy a hablar por acá por el celular. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, les quiero, bueno, nuevamente gracias. Les voy a responder las dos preguntas y quiero complementar algo de lo que estaba diciendo el representante de la industria también, que me parece importante. Entonces, la primera pregunta que me hicieron fue si hay una empresa que tiene en diferentes municipios sedes, si se debe presentar los protocolos en cada uno de las alcaldías. Entonces, la respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque los territorios tienen características particulares, porque de pronto la condición del espacio físico, la modalidad, el tema cultural, el clima y la dinámica es diferente. Entonces, la respuesta es, cuantas sedes tengan, ese es el mismo número de protocolos que se deberán presentar. Esa sería como la primera respuesta. La segunda pregunta que me hacen es, si para la toma y control de temperatura es importante que lo hagan también a los contratistas o a los terceros. Entonces aquí les quiero decir varias cosas. Primero, en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo primero y lo más importante para poder tener un mejor control preventivo es que cobije a todas las personas que están en el trabajo, a todas las personas que están en el lugar, no importa la modalidad del trabajo. Y para los terceros, que sé que tienen muchísima intervención con ellos, y escuchaba hace un momento, los que hacen el transporte, los que recogen el producto terminado, los que llevan insumos y materias primas. Entonces, uno, deben garantizar y pedir que esos terceros tengan sus protocolos también de manera adecuada, que los estén adoptando, y para tener la seguridad y la tranquilidad de ustedes como empresarios, y aquí me sumo a lo que estaba diciendo que me antecedió, aquí las responsabilidades son compartidas, empleadores, trabajadores, contratistas, contratantes. Entonces, importante que tengan
el manifiesto o la certificación de esos terceros en donde conste que están desarrollando los protocolos de manera adecuada, que están haciendo los seguimientos, que tienen fichas para toma de temperatura, que están haciendo las pausas activas, el lavado de mano, uso, limpieza y desinfección de los elementos de protección personal. Entonces, vamos a ubicarnos en un lugar de trabajo. Es el inicio, ingresan y se le debe tomar ese el registro de temperatura a todos. Durante la jornada de trabajo, de manera regular y de pronto aleatoria, como sugerencia, pueden tomar también algunos registros de temperatura. Y no sé la dinámica y los turnos que estén haciendo, si ustedes van a trabajar 24 horas y van a trabajar los fines de semana en uno de los procesos de flexibilización para facilitar pues menor concentración en los puntos de trabajo, y teniendo en cuenta que pues es un porcentaje alto, corrijo, ya escuché bien, es el 85%, entonces para evitar la concentración, si ustedes van a trabajar los 7 días de la semana y van a trabajar en la noche, entonces tengan muy bien definidos esos turnos y saber quiénes son las personas que van a trabajar en los turnos de la mañana, en los turnos de la tarde, en los turnos de la noche, o si no trabajan el fin de semana, por favor, recomiéndenle a sus trabajadores que tengan cuidado el fin de semana en sus actividades. El autocuidado es muy importante y aquí pues quiero resaltar, en el artículo 22 del decreto 1295 de 1994 están las obligaciones del trabajador. O sea, el trabajador también tiene un compromiso por el autocuidado, tiene que tener un compromiso por el uso de los elementos de protección personal, y que esté trabajando y esté vinculado con alguna de las empresas no lo exonera los días de descanso para hacer lo correspondiente. Entonces, por el cuidado de él, por el cuidado de su familia, por el cuidado de sus compañeros de trabajo con los que se va a volver a encontrar al día siguiente o a los 2 días siguientes después de retomar sus actividades. Entonces es importante que esa cultura se mantenga, porque esto es un tema transversal que cubre a todos. Entonces, no, la responsabilidad de hacer un seguimiento y pedirles que también se comprometan, certifiquen, digamos, el lunes después de retomar el trabajo, pasó el fin de semana o el día compensatorio de descanso, regresa, certificas que tuviste cuidado en aislamiento social, con los cuidados en la casa, sí, o sea, el trabajador también se compromete. O sea, esto también es una manera de ayudar y de apoyar a la industria, porque esto es de solidaridad, esto es de responsabilidad compartida. Entonces, por eso esos controles específicos de temperatura, de signos, de síntomas, debe hacerse muy riguroso para todos. Cuando lleguen los terceros con los insumos, la materia prima, o vayan a hacer el transporte, una de las primeras preguntas después de saludar es decirles: ustedes hicieron hoy toma de temperatura, tienen un registro, tienen una ficha, le tomaron temperatura cuando inició. Si la respuesta es no, creo que es válido, háganlo en el sitio donde están, la persona que esté tomando la temperatura en su sitio de trabajo, y lo dejan registrado. Déjenlo muy documentado, porque se van a evitar unos dolores de cabeza posteriores. Entonces, pues en eso quería ser muy clara, y estoy dispuesta adelante que otras inquietudes tienen. La ingeniera Luz Estela del Ministerio de Ambiente, creo que está recogiendo algunas preguntas, tiene algunas allí, y de una vez hago la pregunta al auditorio y a la doctora Fanny. Como tuvimos alguna dificultad al inicio, ustedes, si quieren ampliar esto, podemos extendernos 15 minutos más. A la pregunta también es para los anfitriones de FAO y para los asistentes. Podríamos eventualmente unos 10 o 15 minutos más, y les recuerdo, nuestro anfitrión FAO en la plataforma Microsoft Teams está grabando esta sesión. El link con la grabación se le puede entregar a todas las... El link con la grabación se le podrá enviar
por correo electrónico. Por eso estamos en las dos plataformas pidiendo los correos electrónicos, porque se les enviará el link con la grabación de la sesión y ustedes podrán escuchar con mucha más calma y mucho más precisamente los aspectos que les puedan interesar. La ingeniera Luz Estela Pulido tiene algunas preguntas que han recogido de los chats. Los dejo con la ingeniera. Gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, doctora Fanny, por su participación y al señor Daniel de ProOriente también por su amplia explicación. Muy importante todo lo que nos han compartido esta tarde. Aquí hay una pregunta de la Federación Nacional de Industriales Fundación Biocuencas. Pregunta si se tiene un modelo de protocolo para empresas forestales desde MIT. ¿Qué será MIT? No, es una sigla, pero no sé qué significa. De pronto si la pueden especificar qué significa MIT. Pues yo aprovecho para dar las gracias a alguien que también está presente y está presente una o dos de las personas del SENA. Doctora Fanny, su trabajo ha tenido réplicas muy interesantes. El SENA, el Centro Tecnológico de Muebles y Madera, a partir de los lineamientos y las circulares y las resoluciones que ustedes han ido presentando de los distintos sectores y luego de la norma de la famosa 666, elaboraron un modelo de protocolo que es algo muy sencillo pero útil. Está con nosotros, ¿quién está con nosotros del SENA? Hay dos personas, estaban desde el comienzo. Le pediría el favor a uno de ellos que nos cuente en 2 minutos este modelo de protocolo, y Naidu, si nos pudieras ayudar con la diapositiva 6 de la presentación, si la pudieras poner para que las personas que están en ambos elementos puedan ver cómo entrar a nuestro sitio web donde está el modelo de protocolo y todas las normas que son de interés del sector que el Ministerio de Salud y que la Presidencia ha generado. ¿Quién está del SENA que nos ayude? SENA. Sectorial estaba Juliana y Adolfo, pero no, nosotros desde la mesa sectorial, yo soy parte integral de la mesa, yo represento al SILA, que es un clúster del mueble donde estamos agrupados más o menos unos 35 empresarios del mueble que producimos muebles final terminado para una de las grandes cadenas de muebles. Y pues como pertenecemos a la mesa sectorial de diseño y el mobiliario, quisimos facilitarles, adaptar un poco el protocolo ya dado por el gobierno, el 666, a lo que sabemos que es la industria de la fabricación de muebles. Y eso fue lo que hicimos, lo adaptamos, tomamos en cuenta, nos reunimos con otras 3 personas más de la mesa que pertenecen a los sectores, y sobre todo que representan también el pequeño empresario, que de pronto veíamos lo difícil que era adaptar estas medidas para ellos, empezando por un tema de limpieza, porque estas fábricas pequeñas, algunas no tienen unas maneras de limpiar bien las plantas de producción y básicamente fue eso. Usamos el modelo del 666 y adaptamos algunas cosas, y realmente hoy en día ya estamos poniéndolas en práctica. Hemos visto hemos visto cómo se ponen en práctica bien, a funcionar, pero como decían las 2 personas anteriores, tanto la persona del Ministerio de Salud y el otro empresario, decía, es más del cumplimiento, o sea, es tener encima un grupo de personas que haga cumplir las normas, porque escribirlas de pronto pues no fue fácil, nos juntamos un grupo, es que se logren cumplir, sobre todo en la pequeña industria donde les cuesta un poco implementar esto por costos, y es lo que hemos visto en el momento de hacerlas cumplir. Entonces, en este momento tienen en pantalla un sitio web en nuestra página web. Si entran, verán el azul y morado que distingue la información del coronavirus.
Ahí está la página www.fdemaderas.org.co. La labor del gremio es con sus afiliados, pero la responsabilidad social del gremio es con todo el sector. Por eso la información está allí pública y sin costo. Hay un cuadro que ustedes ven abajo de la foto que dice coronavirus, COVID-19, normativa de intereses. Lo que van a encontrar es lo que está numerado como 3 a la derecha. Entonces están los últimos decretos. Ahí se alcanza a ver el 639, que establece el programa de apoyo de alivios en el tema laboral, pero ahí están todos, o sea, esto es una síntesis solo para que ustedes pudieran llegar. Y están las resoluciones y están las circulares del Ministerio de Salud. En la parte de circulares alcanzamos a poner hasta las 2 últimas circulares, gracias, lo están agrandando, les agradezco mucho. Y el ítem 3 es muy interesante, se llama lineamientos de bioseguridad para adaptar en los sectores diferentes a salud. Lo produjo el Ministerio de Salud y nos lo hizo llegar al Ministerio de Agricultura, la ingeniera Marta Castañeda, secretaria de la cadena, que también está acompañándonos hoy. Y debajo está el modelo de protocolo que nuestra colega acaba de mencionar. Por eso qué bueno que ya está, porque también le podemos dar las gracias en nombre del sector. Yo no había podido hablar con ellos directamente, pero en calidad de miembros de la mesa de escena, desde luego nosotros también damos las gracias. Entonces yo diría, si ustedes toman las indicaciones y las precisiones fundamentales que ha dado la doctora Fanny Grajales, si escucharon muy bien lo que Daniel Sanín expresó de cómo ha sido su experiencia, se leen con cuidado esos lineamientos de seguridad, se leen con cuidado el modelo de protocolo y hacen un paseo. Yo cogería el modelo impreso y daría toda la vuelta por la planta de producción y haría paso por paso y revisaría paso por paso. Así con esto ustedes hacen su protocolo, lo inscriben ante las secretarías. Recuerden lo que la doctora Fanny nos dijo, no es por empresa, sino por sede de trabajo. Si una empresa tiene 15 sedes, pues tendrá que inscribirlo en 15 lugares, porque es del lugar mismo. Y esto no tiene costo ingresar a nuestra página. Para todo. Alejandra, es lo que nos sirve, señora. Hay una pregunta de Corpo Boyacá, ¿la podemos hacer? Claro, sí, señora. Dice que Corpo Boyacá pregunta, ¿qué pasa con las labores forestales en las regiones que no presentan casos? ¿Aplica igualmente el protocolo aunque se mueva internamente? Doctora Fanny, su ayuda. Doctora Fanny, en los municipios que no tienen, que son libres de COVID. Sí, igual se aplican los protocolos y se pueden aplicar aunque se mueva internamente la labor. Y también pregunta Corpo Boyacá, igualmente, ¿cómo se deben aplicar los protocolos para los aserradores y para las empresas mineras que utilizan maderas? Bueno, entonces, para el sector minero hay unos lineamientos específicos que salieron desde hace ya bastante tiempo. Entonces, sí, para el sector de la minería hay que tener en cuenta las especificidades por las condiciones que tienen, con las condiciones puntuales que tienen, el número de personas que pueden ingresar a la mina, el manejo y uso de madera que va de soporte para sostener los túneles que están haciendo. Entonces hay uno específico y ese sí deben consultarlo directamente por la particularidad. Y en segundo lugar, los municipios que aún no tienen casos registrados, pues todo lo que están haciendo en este momento es preventivo. Como no hay casos registrados y se supone que estamos hablando de la movilidad interna y que no hay desplazamiento entre municipios, y si estamos hablando de la garantía que los trabajadores todos son del municipio y no hay ninguno que se tenga que desplazar, así haya algún permiso, es la parte preventiva, pero deberá tener el protocolo de control el que se utilizó para la parte y la etapa inicial. Es decir,
los protocolos generales preventivos que dispuso el Ministerio. Aún no están ellos con algún factor para establecer y decir vamos a contener, que es la segunda etapa después de la prevención, o vamos a mitigar, que es la tercera etapa en la que nos encontramos la gran mayoría de municipios. Entonces es gradual. Para los que no tienen aún ningún caso, todas las medidas preventivas iniciales, entonces lo primero es el cerramiento de las fronteras de los municipios aledaños. Si hay alguno de los trabajadores que por alguna razón se quedó o por fuera del municipio o adentro del municipio y que tenga que movilizarse o desplazarse, hay que tener claramente si hay posibilidades o sospecha de tener algún contacto con una persona que se haya contaminado, entonces seguirlos de esta manera. No olviden 3 pasos: el preventivo, el de contención y el de mitigación. Los afortunados que no tienen aún casos deben seguir el lineamiento de prevención. Estaba off the record hablando, doctora Fanny y asistentes todos, con Marta Castañeda del Ministerio de Agricultura. Me dicen que está en proceso, en trabajo, una nueva resolución de MinSalud y el sector agrícola. ¿Usted nos cuenta algo de esto, por favor? ¿Los protocolos del sector agrícola? Sí, señora. Sí, ok. Bueno, inicialmente elaboramos uno separado, había para el sector pecuario, otro para el sector del agro. Caficultores tiene uno en particular que se hizo con la Federación Nacional de Cafeteros. El sector floricultor tiene otro particular. Creemos que la resolución finalmente se va a sumar el agropecuario. O sea, es muy grande, pero creemos que se va a sumar. Y este es uno de los sectores similar al de ustedes, porque tiene transporte, tiene bodegaje, tiene almacenamiento, tiene procesos de alimentos, tiene manipulación. Entonces, sí creemos que es uno de los que sale muy pronto, ya está estructurado, debe estar en verificación de la dirección jurídica para publicarse. Permanentemente nuestra página web está cambiando y muchísimas veces algunos de los lineamientos que nosotros hemos establecido, voy a poner como ejemplo el de las muestras y la toma de muestras, son lineamientos que cambian a veces con frecuencia, dependiendo de la dinámica, de la disponibilidad, del comportamiento mismo de la enfermedad y de los reportes epidemiológicos. Entonces, la invitación también reiterada es que constantemente estén consultando la página en el link que tenemos de coronavirus, y que una persona de Madera, la de comunicaciones puede ser de manera permanente, revisando qué hay nuevo para que les puedan enviar a ustedes boletines diarios con la actualización de la información. Alejandra, hay otra pregunta acá de Corpo Caldas. Corpo Caldas pregunta, ¿de qué forma las ARL deben brindar asesoría en el tema de bioseguridad a las empresas de comercio y transformación de madera legal? ¿Hasta dónde pueden llegar estas ARL? Listo, muy buena pregunta. Entonces, lo primero, las ARL tienen unas obligaciones expresas y permanentes desde que se creó el sistema de seguridad y salud del trabajo, desde el sistema de riesgos laborales en el año 93 con la ley 100, y son todas las acciones de promoción y prevención. Entonces, el acompañamiento, la intervención de manera permanente. Ante la presencia del COVID-19, se les han definido unas obligaciones adicionales y muy puntuales. Entonces, está el acompañamiento, los protocolos, se les define que ellos los deben acompañar y asesorar en revisar que los protocolos estén bien y en esa ejecución. Hace un momento estaban diciendo, miren, deberían tomar el protocolo y hacer un recorrido por la planta, tener una lista de chequeo,
verificar que las cosas se estén dando. Ese es uno de los puntos que obliga a las administradoras de riesgos laborales, de hacerles ese acompañamiento. Entonces, en la parte preparatoria del protocolo, durante la ejecución y el desarrollo de la verificación de las condiciones y en la vigilancia epidemiológica que se tiene que hacer, evaluar y valorar los riesgos y los peligros que se puedan tener. Yo también ese día pensé, hubiéramos estado acá como se hubiera ido. ¿Qué es la amarilla? Pues no sé si algunos de las plantas o de algunos de los puntos tenga atención en salud en el sitio de trabajo. O sea, no sé si alguno tenga médico o tengan un consultorio para hacerles las valoraciones periódicas o los exámenes de ingreso o de retiro. Y habría, si hay algún servicio de salud al interior de alguna de las empresas, entonces habría una connotación puntual, específica y particular también para aquellos que prestan servicios de salud al interior de la empresa. Doctora, quisiera tomarme un instante para hacer una aclaración. En los chats he visto que algunas personas dicen, mándenme los protocolos. A ver, si entendimos bien, cada empresa elabora su protocolo. Sí. Con los elementos que existen aquí. Lo que pasa es que unas personas muy juiciosas de la mesa cena de diseño de muebles hicieron como una cartillita tipo que cada quien adapta a su empresa. ¿Estoy en lo correcto? Al final de esta sesión no se le van a enviar los protocolos a cada empresa los debe elaborar. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Cada empresa lo debe elaborar y si hacen cartillas, si lo que están haciendo es replicando, reeducando, haciendo difusión de la información, todo eso es válido, pero sí, cada empresa tiene que tener su protocolo. Doctora Fanny, hay una pregunta aquí de la señora Flor Ángela Martínez, que es importante también como una orientación al respecto. Ella pregunta, en los aprovechamientos forestales en bosque natural, ¿cómo serían los protocolos? Como para complementar la pregunta es, los aprovechamientos forestales pues es como es cuando uno hace el aprovechamiento en el bosque, o sea, ya está uno dentro del bosque, toda la actividad. Entonces, ella pregunta si para ese tipo de actividades existen protocolos o habría... ¿O se deberían generar unos nuevos? No tenemos protocolo específico, o sea, no hemos emitido una resolución aún específica, pero teniendo en cuenta la característica de la actividad y si están en el bosque, afortunados del ambiente de trabajo, vale la aclaración, entonces toman como modelo 666. Y lo que tienen que hacer es la traza o la descripción muy clara de cómo es la actividad. Entonces empieza la jornada a las 6 de la mañana o 7 de la mañana. La persona tiene sus medidas de protección propias de su labor y de su trabajo. Si entran en grupo, si son varias las personas que ingresan, entonces tendrán que tener el distanciamiento físico requerido que se ha establecido. Si al interior del bosque y en el trabajo propio que están haciendo de aprovechamiento, alguna de las tareas o actividades requiere una proximidad de 1 metro o menos, porque necesariamente tiene que ser así, siempre tendrá que tener su protección respiratoria, siempre, todo el tiempo. En el bosque, claro que es difícil tener el lavado de manos, pues debe haber entonces la disposición y preparar de qué manera van a llevar en algún galón la solución preparada de agua con jabón. Sería ideal que sea de agua con jabón, o de no poderse, entonces con el alcohol glicerinado o con la solución que tenga un alcohol como mínimo de 60% de concentración. El gel y en el ambiente en el que están y trabajarán con guantes, pues entonces será indicado, pero al momento de salir del sitio, pero sí tienen que hacer y tienen que preparar su protocolo específico. No tenemos elaborado uno para esta actividad.
Gracias, doctora Fanny. Y hacerlo, elaborarlo con la labor propia, porque es muy puntual y es muy específica. Entonces, ¿quién mejor que ustedes mismos que conocen su labor para elaborarlo con el modelo que se tiene y presentarlo ante la alcaldía para que quede pues válido, que existe, que lo están haciendo, que están ejerciendo la labor, pero que están cumpliendo con la bioseguridad? Gracias, doctora. Doctora, acá hay otra pregunta de la Carter que en relación con lo del tema de ARLs, ¿con qué frecuencia las ARLs deben estar en las empresas brindando control y seguimiento? No está establecido el tiempo, no se tiene definido así en ninguna de las normas, ni siquiera en las anteriores y en este momento tampoco. Digamos que así no se ha establecido. Ellas tienen la obligación y la asistencia. Digamos que eso tiene que ver más con la gestión que haga la empresa con la aseguradora para acordar un programa de acompañamiento, un programa preventivo, un programa de capacitación, un programa de certificación, de vigilancia epidemiológica, pero no está establecido el tiempo. Eso hace parte del contrato, digámoslo así, que existe dentro del esquema del aseguramiento. Recuerden que esto es un modelo entre empleador y asegurador para el beneficio y protección de los trabajadores, que son los asegurados. Entonces, eso sí hace parte de la dinámica y de la gestión comercial, si se puede llamar así, que tiene que hacer la empresa con la aseguradora. Gracias. Bueno, no sé si en este punto, ingeniera Luz Estela, si tenemos más preguntas. Había una... Bastante. Sí, hay otras preguntas, pero bueno, la voy a realizar, pero creo que está muy relacionada con la que ya contestó del tema de aprovechamiento. Dice, referente al tema de establecimiento de plantaciones forestales, ¿qué protocolos se deberían seguir? O sea, para el tema de reforestación, para ejecutar una reforestación, ¿qué tipo de protocolo se debería seguir? Sí, es muy similar, igual. Para cada una de las actividades, en siembra, en tala, en cargue, en bodegaje, cada uno, lo más importante es, primero, tener presente y conocer el protocolo general modelo 666. Segundo, tener claramente identificada la labor y la actividad, tener identificados los procesos y el número de personas que intervienen en él. Es decir, en cuál de las actividades o tareas yo voy a tener más de X número de personas que puedan estar en distancias de menos de 2 metros. Y entonces en ese momento, ¿qué medidas voy a tomar o qué voy a adaptar adicional para garantizar el distanciamiento social? Si hay alguna cosa específica que necesariamente tenga que hacer con mayor proximidad, entonces hay que tener clarísima la protección respiratoria, el lavado de manos. Si se utilizan guantes, ojo, y esto es importante, si se utilizan guantes a veces dan una falsa protección, porque como tengo guantes entonces no importa, y resulta que el guante queda contaminado. La colocación, uso, retiro, limpieza y desinfección de los guantes es muy importante. Entonces, hacer esa traza y esa ruta específica para poder identificar dentro de cada uno de los procesos, no importa si estamos en siembra o en bodegaje, como lo digo y lo reitero, es tener en cuenta cuáles son las cosas generales que debo tener, el detalle específico que caracteriza mi labor o la tarea que realizo para poder elaborar el protocolo y presentarlo. Bueno, por ahora no hay más preguntas en el chat, Alejandra. Muchísimas gracias. Entonces, espero no se me quede nadie de agradecimiento. Doctora Fanny, infinitas gracias porque creo que lo que usted ha hecho es aclarar dudas que para ustedes son comunes y obvias, pero que nuestros productores y empresarios todavía quedan. Muchas gracias a la ingeniera Luz Estela y al Ministerio de Ambiente que coordinó todo el tema con las entidades. Muchas gracias a FAO, que ha hecho toda la coordinación logística, que nos presta la plataforma, que nos comparte esta opción
y que se interesa por el sector y el trabajo. Gracias al SENA y a los colegas de la mesa de nuevo por el ejercicio. Gracias a todo el SENA, al Ministerio de Agricultura, a nuestro empresario Daniel, pero también a todos nuestros empresarios que han ido construyendo con nosotros y con quienes hablamos a diario y nos han hecho claridades y seguridades, claridades y precisiones para tener también la seguridad. Afortunadamente en las empresas de Fedemaderas todavía no tenemos ningún caso de contagio del virus, por fortuna. Decíamos, puede pasarle, no le puede pasar a alguien, pero muchas gracias a todos. Aquí alguien nos dice, muchas gracias por impartirnos los conocimientos, obviamente a la doctora Fanny y a los demás del ministerio y a Daniel Sanín y a los demás. Y entonces, reitero, les vamos a enviar por link la grabación, no les vamos a enviar protocolo alguno, que quede por favor absolutamente claro, eso lo hace cada empresa, es un trabajo individual. Les vamos a enviar por link la grabación y no les vamos a enviar por link las normas porque están en nuestra página web. Es simplemente entrar a www.fedemadera.org.co y muy pronto, si es que no ya la ingeniera Luz Estela me corrige, también en los sitios de las redes sociales del Pacto por la Madera Legal va a estar disponible esta información. Gracias a todos y una buena tarde y que continuemos adelante cuidándonos entre nosotros. Gracias mil. Tengan feliz tarde. Muchas gracias. Porque yo estaba muy angustiada y muy triste porque no podía escuchar absolutamente nada y no sabía qué estaban diciendo. Entonces, pues, si tienen más inquietudes a través de la organización, a través de Fedemaderas, lo canalizan con Plinio, recibimos sus inquietudes, seguimos apoyando con muchísimo gusto, se los pueden enviar por correo y les enviamos también las respuestas y las inquietudes que tengan. Muchísima suerte y ojalá sigan así, 0 casos COVID-19. Un abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Fanny. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente reunión, gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias.